temor que me ataba, renuncié a creer todas las mentiras. Sí, Señor. Cae, cae. Bendito Dios. Bendito Dios, bendito Dios. Aleluya, aleluya. Santo Dios, santo, santo. Alabado Dios. Santo, santo. Aleluya. Solo tú demuestras tu poder. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Aleluya. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Tu poder. Aleluya. Santo Dios. Señor, aleluya. Tu poder, Señor. Demuestra tu poder. Demuestra tu poder. Bendito Dios. Aleluya. Dios bendiga de manera especial este tiempo en el cual hemos honrado a Dios con nuestras alabanzas en este día. Yo quiero que por algunos minutos nos dispongamos a oír lo que Dios tiene que decir a nuestros corazones. Hoy vamos a tocar un tema bien importante. Vamos a estar hablando sobre libertad. Pero antes de iniciar, yo quiero que ustedes se hagan el siguiente cuestionamiento. ¿Cuál es la verdadera libertad para mi vida? Hay unas preguntas que van a aparecer en la pantalla, que es interesante que ustedes se la hagan en esta hora. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Le puede poner las preguntas, Angel? ¿Tenía? Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Yo quiero que ahora abran sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 61, verso 1. ¿Ven? Isaías 61, verso 1. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová para proclamar las buenas nuevas a los mansos. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de las cárceles. Amén. Padre, te damos gracias por esta tu palabra, las cuales son, Señor, benditas en sí, la cual queremos, Señor, que hablan a nuestras vidas y nos traen el mensaje que necesitamos, Señor, para cada día
que tenemos por delante. Te pedimos que estas palabras sean explicativas en mi boca y que sean propicios los dichos de mi corazón. Yo quiero que tú hables a cada vida de manera particular en este día y que puedan entender lo que tú tienes para ellos de salvación y redención y sobre todo esa vida eterna. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Yo quiero hablar sobre libertad. ¿Y cuál es la verdadera libertad? Para todos reconocemos que nuestra nación pasó por el proceso de celebrar su independencia, o sea, su libertad. Fuimos libertados en un momento dado de la historia de nuestra nación, del yugo que la maltrataba, del yugo que la laceraba y que le impedía llegar a los niveles. Entonces, qué bueno que en el contexto de que estamos todavía en víspera de nuestra libertad de la esclavitud de otra nación, toquemos este tema de la verdadera libertad. ¿Cuál es la verdadera libertad? Porque es necesario que nosotros estemos claros de esa libertad que nos da el Señor y que nos la indica de manera especial por medio de su palabra para que nosotros podamos vivirla, y no solamente para que la vivamos, sino para que enseñemos a otras personas a que ellos pueden vivir esa libertad que nosotros estamos viviendo. Amén. Entonces, a nivel de nuestro país celebraron la libertad, pero lamentablemente a nivel personal e individual, millones de personas en nuestro país siguen siendo esclavos del pecado. Fuimos libertados quizá del yugo de una nación, pero no hemos sido libertados del pecado. La palabra del Señor dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y es un mensaje que nunca debemos dejar a un lado, no podemos abandonar, porque es la esencia de por qué estamos aquí en esta tierra, por qué seguimos todavía de pie, por qué nos levantamos cada día. Es porque Dios nos ha dado la oportunidad de que nos presentemos delante de muchas personas, delante de nuestros familiares, y le digamos que ya Dios pagó el precio por sus pecados. Para la esclavitud que estamos hablando, que es espiritual, no solo se necesita una declaración de independencia, sino una verdadera libertad que no puede ser hecha por ningún hombre, sino solamente por nuestro Dios, y lo hizo por medio de Cristo en la cruz del Calvario. Al morir en la cruz del Calvario, Él hizo la provisión. En la Biblia aparecen figuras de lo que habría de ser, de lo que había de suceder en lo porvenir. Y tenemos una ilustración, ¿no? En la antigüedad se comenzó, en el tiempo de los pactos, si la persona pecaba, se acercaba al sumo sacerdote con una ofrenda. La mayor parte de la ofrenda eran animales vivos, y el sumo sacerdote traía esto, sacrificaba la ofrenda, cogía la sangre y la ponía sobre la tapa del altar, que le llamaban propiciatorio, una vez al año. Cubrían totalmente de sangre, en señal de que los pecados habían sido cubiertos, pero eso nada más era por un año. No era permanente, no era una libertad permanente, era una libertad condicionada. En la Biblia también aparece el caso de Moisés. El pueblo pecó en el desierto. Yo sé que muchos han leído esta historia, y cuando peca en el desierto, Moisés ora a Dios, y Dios le dice: levántate, prepárate una serpiente de bronce, ponla en un asta. Un asta es un
el palo donde se pone la bandera y levántala en la parte más alta del campamento para que todo el que mire hacia esa serpiente sea sanado, sea libertado, sea liberado. ¿Aló? Era una señal, era un antitipo de lo que habría de venir. Ya luego nosotros podemos ver que al llegar Jesús, al manifestarse en su cuerpo humano, tuvo que padecer, ir hasta la cruz del Calvario, y fue levantado ¿dónde? En un monte alto llamado el Gólgota, ¿verdad? O el monte de las carabelas, y allí desde lejos lo podían ver, desde lejos, literalmente se podía ver cuando levantaron esas cruces, se podía ver aquel hombre que fue sacrificado por nuestros pecados para que nosotros pudiésemos ser sanados y salvados. Amén, hermano. Algo importante que quiero señalar en el mensaje del día de hoy, que el derramamiento de la cruz fue la que nos redimió de la esclavitud del pecado. La sangre no la utilizamos para sanar, ni para cubrir a nadie. La sangre lo que hace es que cubre tus pecados individuales. ¿Cuántos están aquí? Digan un amén bien fuerte, que lo oigan allá afuera. Amén, hermano. Porque a veces nos vemos desatando y cubriendo y utilizando la sangre de Cristo para lo que no se tiene que usar. Amén, hermano. Y que tenganlo claro eso. En el versículo que leímos para iniciar este mensaje, vemos que nuestro Dios ha proclamado libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Y me gusta porque dice libertad a los cautivos y a los presos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de presos nos estamos refiriendo a diferentes tipos de presos. ¿Cuántos sabían que hay personas que aunque anden en la calle son presos? Existen en la jurisprudencia de nuestra nación una parte que se llaman los presos bajo palabra o preso condicional, que es aquel que está preso, y fue la condición que vivió Pablo. No sé si ustedes saben que el apóstol Pablo vivió este tipo de prisión. Él era un preso, ¿no? Tenía que andar con un carcelero para arriba y para abajo, pero llegó un momento en que el imperio le permitió, siendo él un preso, estar en libertad. Por eso era que él decía, la palabra de Dios no está presa. Y Pablo nunca se consideró preso porque él sabía que contaba con la libertad que le daba el Señor. Amén, hermano. Entonces, este versículo nos revela lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo y lo que Dios quiere que nosotros le llevemos a las demás personas. Dios no quiere que nosotros solamente tengamos esta palabra y la atesoremos en nuestros corazones y digamos, esta palabra es mía, Dios me la dio para mí, Dios me dice que yo soy libre, que yo soy salvo. Él quiere que esa libertad que tú, ¿cómo que se dice? Consta o portas, mejor, que tú portas, esa libertad tú seas capaz de revelársela a otras personas y de hacer que otras personas se quieran hacer copartícipe de esa libertad. No es simple y llanamente para ti, es una libertad para darle a los demás. Amén, hermano. ¿Cómo podemos obtener cada uno de nosotros esta libertad? Por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Tenemos que reflexionar en lo que enseña la palabra de nuestro Dios sobre esa verdadera libertad. Miren, número uno, primeramente, tenemos que reconocer que la libertad que ofrece el mundo es un engaño, no es verdadera. La libertad que el mundo te da es condicionada. A veces tú crees que eres libre, pero tú eres esclavo. Vamos a ver. A veces tú dices, yo me bebo el
el refresco, en otras naciones dicen gaseosa, la gaseosa que yo quiero. Sin embargo, cuando tú vas a comprar la gaseosa, tú siempre pides una en particular. Ya me lo dijeron por ahí atrás. Valga el anuncio. Pero ¿por qué tú mencionas esa gaseosa en particular antes que todas las demás? No existe esa sola, hay muchas. Hay muchas y mejores que esa. Sin embargo, tú mencionas esa porque ya te condicionaron tu mente, pero tú dices, yo soy libre, yo bebo lo que yo quiera. Tú eres un esclavo. Y te hicieron esclavo con un pensamiento. Te dijeron, tú tienes que beberte este refresco en particular, porque si te bebe otro, tú estás mal. Entonces yo le hago la pregunta, ¿somos libres o somos esclavos? Tenemos que meditar mucho en esto. El mundo se hace atractivo para engañar. Miren, toda la maquinaria publicitaria la utiliza Satanás para engañar. Aquí hay publicistas, ¿no? ¿Verdad? Perdónenme a los publicistas que tenemos dentro de la congregación. Y yo no estoy hablando de ustedes, yo estoy hablando de los publicistas que no han aceptado a Cristo como su único, y los mercadólogos que no han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero ellos lo han preparado para que te esclavicen por medio de algo. Esto es lo que está de moda ahora. Esto es lo que tú necesitas para tú estar bien, para que tú estés en la onda que se está moviendo. Tú tienes que utilizar esto en particular. Y nos vuelven esclavos. Nos ponen las cosas del mundo atractivas para hacernos creer que tenemos que vivir con ellas. Y sin embargo nos envuelven en un mundo de pecado que nos va quitando poquito a poco nuestra libertad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Salmo 10:4. ¿Lo pusieron en la pizarra? ¿Qué dice el Salmo 10:4? Amén. Dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. En el mundo que estamos viviendo y la propaganda que nos pone el enemigo, nos va esclavizando y nos va quitando el derecho de nosotros poder definir por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en ello no hay Dios, no está la figura de Dios. Ellos han sacado la figura de Dios de sus corazones, de su mente, y en su propaganda ellos siempre intentan que no esté Dios. Y esa supuesta libertad que nos presenta el mundo es libertinaje. Porque una libertad sin Dios no es libertad. Por eso es que dicen, porque si al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Vamos a ver, lo segundo que vamos a aprender hoy es que una vida lejos de Dios es una vida de esclavitud espiritual. Cuando nos alejamos de Dios, estamos esclavizados espiritualmente. Es una vida bien dura. ¿Cuántos saben que cuando vivíamos sin Dios, vivíamos una vida dura? Vivíamos engañando,
y siendo engañados también. ¿Cuántos sufrimos? A veces yo oigo cuando la gente dice, no, porque yo cuando vine al Señor tuve que dejar esto, tuve que dejar aquello, tuve que dejar lo otro. Yo cuando vine al Señor le doy gracias porque no tuve que dejar nada. Y digo a los que piensan que dejaron algo cuando aceptaron a Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿Usted sabe lo que usted dejó allá atrás? Problemas. Usted sabe lo que usted dejó allá atrás, traiciones. Usted sabe lo que usted dejó allá atrás, desamor. Usted sabe lo que usted dejó allá atrás, el engaño del mundo. Eso fue lo que yo dejé atrás. Entonces no me preocupa cómo vivía antes. Lo que doy gracias a Dios por cómo vivo hoy. Porque hoy puedo vivir libre. Aleluya. ¿Saben? La libertad que Dios me da no depende de que si mi cuerpo está enfermo o si está sano. Si tengo para comer o no tengo para comer. Mi libertad no depende de eso. Mi libertad depende de que yo entiendo que si tengo o no tengo para comer, si estoy sano o estoy enfermo, Dios está conmigo. Y cuando Dios está contigo, no importa la circunstancia que tú estés viviendo, como quiera, algo positivo a alguien tú vas a afectar con eso que está padeciendo, porque Dios te va a utilizar como instrumento de bendición para otras vidas. Entonces mi condición no determina mi relación con Dios. No debe determinarlo. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado a ti libertad. Dile al que está a tu lado, tú eres libre, sonríe. No estés con tu cara de aflicción. Dios te hizo libre, Dios te dio libertad. La falsa libertad del pecado se convierte en cadenas que esclavizan nuestras vidas. Proverbio 5:22. Proverbio 5:22, ¿qué dice? Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con la cuerda de sus pecados. ¿Qué es lo que ata al hombre que no conoce a Dios? Sus pecados. Eso es lo que te retiene, ¿no es verdad? Eso es lo que te impide tener una relación completa con tu Dios. Está retenido, pero es el pecado, ¿no es verdad? Es la forma de tú caminar sin Dios. Ahora, cuando tú vienes a Dios, tú te liberas de todo esto. Las personas andan allá afuera esclavos de la amargura y la maldad que hay en sus corazones, como dice Hechos capítulo 8, verso 23. ¿Qué dice Hechos 8:23? Dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ahora, ¿por qué estoy ahí? Porque yo, con mis pensamientos, con mis acciones, con mis deseos, me he metido en esa cárcel. No. Nadie te metió. Topa al que está a tu lado y dile, nadie te metió en esa cárcel. Te metiste tú mismo. A veces en el mundo la gente cuando le preguntan a una joven en particular, ¿y tú por qué tú viviste eso? Yo cuando veo los programas a veces ya paré de verlo porque cogía una cuerda santa. Sí, porque siempre tienen una excusa para andar mal. ¿Y por qué tú estás en esta condición? No, porque a mí me hicieron esto cuando yo era pequeña y me maltrataron y hemos hecho un Dios del maltrato. Y se reúnen en grupos de las maltratadas y los maltratados. Y hacen el club y cuántas asociaciones y cuántos grupos. Yo dije, y en mi nación los presidentes, cuántas benditas. Yo leí en estos días, y me van a perdonar las mujeres, pero yo vi que habían hecho instituciones para bregar con la mujer. Digo, ¿y por qué no se ponen de acuerdo? Pero hay como 8 instituciones para trabajar con la mujer, y las mujeres todo el tiempo siguen peor.
¿Cómo fue? Casas de albergue. Y que el día de la mujer, el día, por cierto, mañana. Yo digo, ¿serán libres o son más esclavas? Ustedes me perdonan por lo que voy a decir, su abuela vivieron más felices que ustedes. Con todo el respeto que me merecen las damas que están aquí, pero sus abuelas vivieron más felices que ustedes. Porque ellas no tuvieron que preocuparse por levantarse temprano, preparar el desayuno, ponerse ropa, salir para un empleo, volver de ese empleo, coger una escoba, recoger a los muchachos, trabajar, preparar cena, dejar la casa limpia y cuando se fuera a acostar también tener que trabajar. Nuestras abuelas fueron libres. Yo no me gusta tocar ese tema porque ese tema es muy peligroso y yo no soy machista. No, ustedes lo pueden ver. Mis dos hijas son profesionales y lo que le enseñamos fue desde pequeña, ustedes tienen que aprender a depender de ustedes. Sean independientes. Yo les quiero decir con esto que a veces hablamos de una libertad que no poseemos. Y qué bueno que el Señor nos viene a llamar y a libertar de esa esclavitud que vivíamos anteriormente. Pablo define eso como que somos esclavos de la ley del pecado. En Romanos 7:23, ¿qué dice? Romanos 7:23. ¿Lo tiene? ¿No lo tienen? ¿Lo puede decir algún hermano que lo tenga en su Biblia ahí? Pone de pie y me lo dice. Y yo quiero que todos los amigos y hermanos que me están escuchando, sí. Amén. Pero veo algo en mí que me quita ¿qué? La capacidad de ¿qué? De razonar. Y eso que me quita la capacidad de razonar, ¿a qué me lleva? A esclavitud. Usted sabe que algo le hace daño, pero usted no puede vivir sin eso. Me acuerdo de una canción que decía, un imposible amor me está matando. Pero no dejaba ese imposible amor. Y otro compuso una canción que decía, contigo porque me mata y sin ti porque me muero. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está la razón? ¿Dónde está el razonar de esa persona que entiende que si está con alguien lo va a matar, pero no puede estar sin él porque se muere? Entonces yo le pregunto a esa misma persona, ¿y tú, fulano, tú eres libre? Sí, yo soy libre, pero tengo un imposible amor. No soy libre realmente. Estoy envuelto en una esclavitud de la cual Dios dice que te acerques a Él
para que Él te libere de esa esclavitud. Porque dice, cuando Isaías se paró luego Jesús, más adelante, creo que en el libro de Lucas, me acuerdo, en uno de los evangelios sinópticos, toma el mismo texto y dice, hoy, precisamente hoy, se cumple esta promesa. Amén, hermano. Otros son esclavos a voluntad del enemigo. Segunda Timoteo 2:26, creo que esa citaba. Segunda de Timoteo 2:26. No se preocupen, estamos en tiempo todavía. Si no lo tienen, alguien que me la diga. 2:26. Escapen del lazo del diablo en el cual estaban cautivos. No, era un lazo, ¿no? Le pusieron un lazo. Me gusta un texto que dice que con cuerdas de amor, ¿no? Dios nos atrajo porque tenía que atarte con cuerdas para jalarte, para poder desprenderte de donde tú estabas. Y créanme que literalmente hay personas aquí en medio de la congregación que Dios tuvo que utilizar cuerda para desprenderlo, para alarlo del hoyo donde estaban metidos. El salmista dice, del pozo cenagoso de la desesperación, de allí tú me sacaste, Señor. Yo estaba metido en un pozo, pero tú extendiste tus manos para sacarme de ahí. ¿Por qué? Porque Dios te llama a libertad en este tiempo. Amén, hermano. Tercero, la verdadera libertad únicamente se logra por medio de ¿quién? De Jesucristo. Juan 8, verso 34 al 36. Dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es de ¿quién? Del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Eso es lo que dice la palabra. Si el Hijo te liberta, tú vas a ser verdaderamente libre. Y hace una analogía entre el esclavo y el hijo. El esclavo no hereda, el hijo sí. Ahora había una condición, ¿no es verdad? Había un esclavo que era nacido en casa. Y si el dueño de la casa no tenía descendencia, él podía tomar a uno de estos esclavos que nacieron bajo su pierna, bajo la pierna de sobre la pierna de su esposa, y lo podía poner como heredero. Es que algunos, Pablo dice como advenedizo, ¿no? ¿Verdad? Como último, como un algo abortivo. Me tomaste a mí. Jesucristo es nuestro libertador. ¿Cuántos están aquí? Cada nación tiene su libertador, pero Jesucristo es el libertador de toda la raza humana. De todo, donde quiera que se mueva un hombre, tiene que decir, Cristo es mi libertador. ¿Qué tenemos que proclamar nosotros? Isaías nos invita a que proclamemos la libertad de nuestro Dios para los cautivos y para los presos del pecado y para los que están en amargura, los que viven amargados, los que creen que para ellos nada más existe condenación, para los que están en maldad. Y esto solamente se hace realidad en la vida del ser humano por medio del Hijo de Dios, por medio de Cristo Jesús. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Él fue quien nos hizo comprender el engaño al que Satanás nos tenía sometido.
Cuando venimos al Señor es que entendemos lo que éramos antes y lo que somos ahora. Entonces entra lo que decía el texto anterior que nos hablaba sobre la razón. Entonces si ponemos nuestro raciocinio a funcionar, ya ahí le pedimos al Señor antes de tomar cualquier acción, porque entendemos que Dios es el que tiene el control de nuestras vidas. Juan 8:32. Todos se lo saben o debieran sabérselo. ¿Cómo dice Juan 8:32? ¿Por qué digo esto? Porque todo dominicano debe conocer ese texto ya. Está en la bandera. Esa verdad nos va a hacer libre. Él nos libertó de la potestad de Satanás, pagando nuestro precio por medio de su sangre. Colosenses 1, versos 13 y 14. Déjame decir, el pastor no está dando muchos textos bíblicos, pero para hablar de libertad hay que crear las bases. Y nuestro hermano Nelson nos está enseñando en la clase de los martes que un texto sin un contexto es un pretexto para una falsa doctrina. ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene el texto de Colosenses 1? Pecados. ¿Quién fue que lo perdonó? Cristo Jesús. Y nos trasladó de el reino de las tinieblas al reino de la luz. Amén. Vivíamos anteriormente en tinieblas, pero ahora hemos visto la luz refulgente de su gracia. Qué maravilloso es que Dios nos compró para que seamos no esclavos del pecado, ahora le pertenecemos a Él. Y qué bueno cuando entendemos que si le pertenecemos a Dios, habían cosas que nos esclavizaban que ya no nos pueden seguir esclavizando. Libre soy. ¿Cuántos se atreven a decir libre soy? Libre soy del pecado, libre soy de las culpas. ¿Saben? El enemigo le encanta seguir atando a la persona con las culpas, y la culpa del pasado te la trae al presente continuamente. Y nos decía el famoso Martín Lutero que si el diablo te acuerda tu pasado, acuérdale tú su futuro. Amén, hermano. Acuérdaselo cuando Él te quiera, cuando quieran venir esos pensamientos negativos a tu mente y a tu corazón, y el enemigo quiera volverte a traer lo que tú hacías, lo que tú eras. Acuérdate que tú era tal o tal cual cosa. Dile al enemigo, no, pero tú estás condenado por toda una eternidad. Y para mí existe redención y vida eterna. Amén, porque yo soy libre. A libertad te llamó el Señor. Por último, el Señor solamente nos hace advertencia para la verdadera libertad que nos ha dado. O sea, Él te dice lo que tú no debes hacer y te enseña lo que sí puedes hacer para mantener esa libertad que Él te ha dado. Dios quiere que te mantengas firme en la libertad y que no vuelva a la esclavitud que tú vivías antes. ¿Quieres saber cuál era esa vida de esclavitud? Léete Gálatas capítulo 5 y luego ve los frutos que hay ahí para todo el que anda de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando tú eres libre por el Señor, no vuelvas atrás. No vuelvas al pecado del pasado. La palabra de Dios dice que no permita que tu estado postrero sea peor que el primero. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Cuando Dios viene a tu vida, coge esa casa, la limpia, la barre, te hace una nueva persona
Pero Él quiere que tú te llenes de Él. No puedes dejar la casa vacía. Todos hemos vivido vivimos en casas, ¿verdad? Y lo primero que uno hace cuando uno llega a una casa, ¿qué es lo primero que usted hace? La limpia. Y después que usted la limpia, comienza a ponerle los trastes, los muebles. Que pone la mueble, que aquí va el mueble, aquí va el comedor, aquí está la cocina, todos los utensilios de la cocina, aquí está la habitación, aquí está mi cama, aquí está el gavetero, aquí están las gavetas. Y cuando usted está en su habitación, que usted tiene su gavetero y las gavetas que están a ambos lados de la cama, usted la deja vacía. ¿Por qué usted no la deja vacía? Porque entonces van a venir unas visitas indeseables y se la van a llenar. Y entonces las gavetas se van a llenar de cosas que usted no quiere. Se va a llenar de polvo. Y va a entrar el inquilino más impertinente que hay, que son unas cucarachitas. Yo tenía una visión de los Estados Unidos antes de ir. Yo dije, en Estados Unidos no hay cucaracha, no hay ratones, pero qué sorpresa, hasta chincha había. Y leyendo me di cuenta que de esos países que vienen, que ellas no son original de los países cálidos, sino de países fríos. Y después, que yo tenía mi mente de esclavo. Y como tenía mi mente de esclavo, pensaba que lo que estaba del otro lado era mejor que lo que yo tenía. ¿No me oyeron? Pedro dice que cuando hemos sido libres por el Señor, debemos estar siempre firmes. Segunda de Pedro 2, versos 20 y 21, y ya con ese termino. Si alguien lo tiene, rápido. Puesto, está aquí, qué bueno. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Porque tu estado postrero será peor que el primero. Porque ya tú sabes lo que es vivir libre. No vuelvas de nuevo a ser esclavo. Porque ya tú sabes lo que Dios hace con aquellos que le sirven. No vuelvas atrás. Pablo le dice a los corintios, no usen la libertad como modo para pecar, ni perviertan la libertad en libertinajes, ni hagamos tropezar a otros. Tú eres libre. No haga que otro se vuelva esclavo. Tú eres libre para libertar, no para esclavizar. Tú eres libre para levantar al que está caído. Tú eres libre para sanar al enfermo. Tú eres libre para vendar las heridas, no para abrir heridas. Para eso Dios te hizo libre. La verdadera libertad no puede ser hecha por ningún hombre, sino solamente por nuestro Dios. ¿Alguien puede decir amén? Amén.
Dios es el único. De modo que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pónganse sobre sus pies, amados hermanos. Cuán maravilloso es sentir esa libertad. Yo no sé qué usted sintió el día que Dios tocó su corazón. Pero cuando el Señor tocó mi vida por primera vez y me llamó a sus caminos, en mi vida lo primero que vino fue paz. En medio de una tormenta que era mi vida. Mi vida era una tormenta. Dije, pero pastor, usted no ha dicho que usted se convirtió siendo un niño. Pero mi vida era un tormento. Yo no sé cuántas casas yo había vivido hasta ese momento. De la casa de mi madre a la casa de mi papá, de la casa de mi papá a la casa de una comadre, de la casa de la comadre a la casa de mi hermano. Mi verdadera paz, mi verdadera casa, mi verdadera familia fue el día que Cristo me perdonó. El día que yo decidí, quizá yo hubiera dicho, pero a mí es que me han maltratado toda la vida. A mí es que me han tirado a rodar. No, yo entendí en ese momento que yo tenía que tener un encuentro con Dios. Y en mi conocimiento le dije al Señor, te necesito. Y Él me oyó. Y me salvó. Y sanó mi corazón. Y me quitó todas las amarguras. Y cuando digo todas las amarguras era porque yo era un amargado. Tenía más peso de amargura en mi vida que peso de libra. Mis amarguras no me dejaban subir de peso. Pero qué bueno que llegó el favor de Dios. Yo a veces hablando con algunas personas digo, yo me gustaría entender, le dije al Señor, ya no quiero entender a nadie. No quiero entender a nadie. Decía, yo no entiendo por qué hay creyentes. ¿Será que no tuvieron el encuentro que yo tuve con Dios? ¿Por qué tú lo ves todavía cabizbajo, peleonero, maltratadores? Cuando Dios los salvó a ellos y le perdonó todos sus pecados. Pero me centro en la casa de Leví. ¿Se acuerdan? Leví, Mateo, hizo una fiesta. Hizo una cena. Y cuando hizo esa cena, invitó a todas las personas que eran de su clase social. Y allí estaban los discípulos con Jesús, comiendo con él. De repente entró una mujer. Algunos creen que ella se escabulló entre la multitud que estaba dentro de la casa. Llegó hasta donde estaba Jesús llorando, con un perfume de alabastro en sus manos. Dice que derramó, partió el perfume,
ese frasco se hacía en una condición que para poderse usar había que romperle la cabeza, la parte de arriba. Dice que derramó ese perfume sobre el maestro. Pero eso no es lo grande, el precio del perfume y las personas que estaban allí. Judas se centró en el perfume y en el precio. Porque eso es lo que ve el hombre. El hombre no mira la condición en que estamos. ¿Qué te miran los hombres? Tú eres muy bonita, ¿no, verdad? Muy elegante. Voy a tomar a Evelyn como ejemplo. Una mujer elegante, alta, buena moza. ¿En qué se fijan? ¿Se fijarán en eso solamente? ¿O se fijarán en el corazón que está en ese? El templo, dicen algunos. Ese templo tiene dueño. Aleluya. Es del Espíritu Santo y Dios, ¿no? Y también tiene otro dueño, que es apellido Santiago. Pero ¿qué es lo que ven? ¿Ven a la persona o ven la personalidad que hay en la persona? El hombre ve lo que tú le demuestras por fuera, como tú estás vestido. Dios ve lo de adentro. Entonces Jesús le dice: esta mujer lo que se esté adelantando a mi tiempo, y ella ha hecho lo que tú debiste hacer, porque cada quien agradece. Y ahí, por eso fue que dije al Señor: ya yo no me voy a preocupar más por entender a nadie. Cada quien agradece según Dios le ha perdonado. Ay, ay, ay. No me entendieron. Por eso es que ustedes tienen que ser creyentes distintos. Por eso es que ustedes tienen que ser creyentes diferentes. Por eso es que ustedes tienen que demostrar que tienen a Cristo en su corazón, conforme a lo que Dios me perdonó. En esa misma dimensión yo le voy a agradecer a Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Y eso fue lo que Jesús le dijo a Mateo. A Leví le dijo: lo que hizo la diferencia aquí fue que ella entendió que se le perdonó mucho. Y por cuanto se le perdonó mucho, mucho agradece. Aleluya. Libertad nos da el Señor. Ella tuvo la libertad y la manifestó delante de muchas personas. No le dio vergüenza, no miró el contexto histórico en el cual le tocaba, que no era propicio que una mujer entrara en una reunión de hombres como era esa reunión ese día. Ella entró, ella violentó las normas del tiempo porque ella era libre. Por eso es que la palabra de Dios dice: al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Aleluya. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tus bondades. Gracias porque tú has sido fiel para con nosotros. Gracias porque tú nos diste paz, seguridad, calma, Señor, en medio de las tormentas. Libre de condenación, ya no soy el apagado. Santo Dios. La deuda por mí. Aleluya. Yo era culpable y yo otorgo el perdón. Oh sí, Señor. Acto de gracia y de pronto me Sí, Dios. cubrió. Aleluya. Mis pecados Él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Sí, Señor, soy libre. Esclavo por amor,
En este día venimos delante de tu presencia. Señor, mira aquellas vidas que vienen y te reconocen como su único y suficiente Salvador. Inscribe su nombre en el libro de la vida, de donde no se pueda, Señor, borrar más. Permítele ser testimonios a otro de tu grandeza y vivir de acuerdo a tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Si así lo hiciste, acércate, llámanos, haznos saber que aceptaste a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador. Y a las personas que han estado en este día escuchando este mensaje, Dios a ti también te hace libre. Que el Señor te bendiga.